de derecho procesal penal, no es otra materia. Y esta es la sentencia que ustedes deberían haber leído para que yo les viabilice el tema que di por adelantado. ¿Ya? Se aclara eso, por favor. Gracias, Tito. Continúe, por favor. Ya, entonces, el juez del Tribunal Constitucional ha visto que el juez ha dictaminado estas órdenes bajo la Constitución de Amparo Constitucional, lo cual no es viable porque esto se efectúa bajo un amparo de nulidad, un recurso de nulidad, porque no sé si no me equivoco, en la página 9 especificado esa parte, que tanto en la Constitución vigente, en la antigua y la vigente, ocurría una transición constitucional y esta se basaba mediante el bloque de constitucionalidad. Esto en el aspecto de que se han vulnerado los derechos al debido proceso por lo mencionado anteriormente, que el señor Rolando quería ser alcalde, pero él tenía un proceso ejecutoriado y la señora Carmen había denunciado de forma y que no iba a volver a trabajar más en ese lugar, o sea, finiquito, nunca más. Y debido a esas reuniones, tanto el 9 de abril y el 16 de mayo, no era procedente y los que han interpuesto este fallo era el señor Chelo y una persona más por el cargo de amparo, mediante amparo constitucional, mediante la presunción de vulneración del debido proceso. El que estaba redactando esto señalaba que el debido proceso es un factor vulnerable. Ay, me he perdido, pero un cachito. Orientaré mis ideas. Ya, en sí se ha vulnerado el debido proceso por la falta de juez natural, también eso señalaban esto, y en este sentido explicaban que el juez natural es una garantía constitucional en el campo tanto jurisdiccional como administrativo. Basándose en la competencia, imparcialidad, independencia. Esto genera una prohibición expresa constituir o crear tribunales de excepción. En esta parte es lo que tanto el señor Rolando y la señora Carmen y el otro personaje más han incurrido. Pero cuando se ha interpuesto la resolución y la sanción correspondiente para los actores, no era correspondiente ser un factor de amparo constitucional, sino de nulidad, porque tenían un recurso idóneo, no han agotado todas las etapas correspondientes, doctora. Eso es tal vez lo que yo podría hablar acerca de esta sentencia. Ya, correcto. Aime, por favor, usted continúe. ¿Qué es lo que ha leído de la sentencia? No la escucho. Corina, continúe usted, por favor. Está bien, doctora. Muy bien. La sentencia constitucional número 0099 del año 2010 hace una revisión. Antes nos menciona que antes se llamaba recurso de amparo constitucional, que ahora viene a ser acción de amparo constitucional, y es interpuesta por José Chelo Romero Tirina y Jesús Rea Ortiz contra Claudio Rolando Vargas Bautista y Elmer Aymur Condori y Carmen Quispe Castaña, Cintia Escobar y Ludmila Santa Cruz y Jorge. Ellos alegan la vulneración de las garantías al debido proceso. Antes, en la antigua Constitución, artículo 16, y ahora en nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 115, parágrafo 2. Mimi. Los motivos que
plantearon este recurso. Primero fue que el primer memorial fue expedido por las resoluciones municipales que vulneran el derecho al debido proceso. También que esta fue modificada el 20 de mayo del mismo año, pidiendo la petición, no, modifican la petición original. También posteriormente hacen, ¿cómo se llama? Agregan a nuevos recurridos en esta acción de amparo constitucional a Elmer Aymuro Condori y también conjuntamente a los concejales titulares de Palos Blancos. Esto fue abrogado por muchas resoluciones que se ven, que nos menciona en hechos que motivan los recursos. Lo que pedían era que, como mencionó mi compañero, había autoridades que estaban, por ejemplo, Carmen, la señora Carmen, ella alegaba de que ella no había presentado lo que es su renuncia irrevocable y que la firma no era la que ella estaba firmando. También que el alcalde interino se le estaba dando a otra persona, lo habían desconocido al actual alcalde que era por una sesión y porque había quórum, porque había un quórum electo de todos, se le pone a otro alcalde. Posteriormente nos hablan los derechos que se fueron vulnerando. Eso sería, doctora. Un poquito me cuesta tal vez expresar mis ideas. Ya, está bien. Dime, Tito, Juan de Dios, por favor. Bueno, en la sentencia lo que más ha resaltado, doctora, ha sido todo acto de que emite una autoridad, ya que no esté en su función laboral, es nula. En sí, el proceso que se llevó debería tomarse en su debida competencia, pero pues lo han tomado como una nulidad. Aparte de eso, por ser una acción de... Va a disculpar, doctor. Por no competir, lo han hecho directamente por establecer una acción de la nulidad, ya que el juez competente tenía que ser un juez natural, imparcial, independiente y correspondiente, en el cual el amparo tutela de los derechos y las garantías del juez natural, imparcial e independiente. En sí, por eso más que todo, lo más resaltante es lo que puedo rescatar, doctor, del proceso, lo que se ha dado nulidad. Ya, perfecto. A ver, Corina, Wilmer, adelante, por favor. Buenas noches, doctora, ¿se me escucha? Bastante claro, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bien, a lo que ya han dicho datos importantes compañeros, ¿no? Entonces, a lo que he visto, es que los accionantes primeramente han presentado una acción de amparo, la cual más adelante la han ampliado, ¿no? Contra 3 personas más. En la primera instancia, esto se había dado procedente contra los concejal y los ya mencionados también, ¿no? Quien ha renunciado, la señora. Bueno, y después han hablado de que ha habido complicidad con otros funcionarios, con otros servidores públicos, me parece. A ver, un ratito. A ver. ¿Dónde está? Que está Cintia, del Ministerio de lo que es Ministerio de Descentralización. Y en el Ministerio de la Hacienda también Jorge Espada, los 2000, la Cintia, ¿no? Contra ellos se han ampliado. Y bueno, en la primera instancia es que se había declarado procedente. Después de que se ha ampliado contra ellos más, entonces ahí se ha visto, me parece, ¿no? Que no debía haberse declarado procedente.
sino todo el tiempo debía haber sido improcedente por existir otros recursos, así como lo ha dicho anteriormente nuestros compañeros. Había otra vía, entonces no se ha agotado lo que es la subsidiariedad. Eso sería por mi parte, doctor. Ok. Viviana, Buenas noches, doctora. buenas noches, Vivi. Adelante, por favor. Bueno, en un principio, doctora, esta sentencia constitucional 0099, quebrado 2010, se dio en base a 2 personas accionantes. Los accionados en este caso eran 6 personas, no haciendo mucho de los nombres, perdón, doctora. Se alegaba en un principio el derecho al debido proceso, doctora. Con eso se hizo la acción en sí. Estos alegaban ¿Qué alegaban, Vivi? Su micrófono está cerrado. Paulita, continuaremos con usted, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Continuando con lo que referían también mis compañeros. Esta acción de amparo fue presentada. En realidad, esto no procedió tampoco, fue rechazada porque se había vulnerado lo que es la garantía del debido proceso, y dentro de la garantía del debido proceso está lo que es el juez imparcial, independiente, y en cuanto a la competencia, no abarcaría lo que es el debido proceso a esta garantía en específico, y esto tendría que derivarse a la acción de nulidad, por lo cual lo que es la competencia no abarcaría en lo que es el amparo constitucional, sino es una acción de nulidad. Eso es de manera general lo que refiere, también lo que son los gobiernos municipales. En realidad más lo que abarca es sobre el juez natural, que está compuesto por los 3 elementos que ya referí: la competencia, la imparcialidad y la independencia. Esta garantía constitucional genera una prohibición expresa de constituir o crear tribunales de excepción. Entonces es a lo que se centra meramente lo que es esta acción de amparo constitucional, a lo cual no procedió porque, como ya referí, tenía que haber llevado esto a una acción de nulidad, ya que es una autoridad que ya no tenía cargo dentro de lo que es el nivel municipal para poder seguir otorgando resoluciones, para seguir teniendo mandato dentro del mismo. Y otros puntos relevantes sobre lo que son las reglas del debido proceso se encuentran protegidas por el amparo constitucional, pero solamente en cuanto a sus elementos de imparcialidad e independencia. Es decir, el amparo constitucional en cuanto al debido proceso solo va a tutelar lo que son sobre el debido proceso en cuanto al juez en sus elementos de imparcialidad e independencia. La competencia en el ordenamiento jurídico constitucional boliviano, esta garantía se encuentra protegida por un mecanismo de defensa específico, que es el recurso directo de nulidad, como lo referí anteriormente, y es lo más relevante que puede sacar de lo que es el amparo de manera general, doctora. Ya, perfecto, Paulita. Aimee y Viviana, faltan ustedes 2, las escucho. Ustedes dirán, cualquiera de ustedes comienza. Buenas noches, doctora. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Ya me disculpo, creo que mis audífonos estaban fallando. Bueno, algo que tal vez podríamos mencionar de esta sentencia es la petición que tenían, ¿no?, los accionantes, que era en primer lugar que se dé procedencia, después que se dé validez a las resoluciones que se han emitido por parte de los accionantes. También, en este caso, lo que se pedía era que se reconozca, ¿no?, a José Chelo como alcalde.
y aquí es reconocido, y también que se dé curso al cargo. Y como decía, en primer lugar se ha dado la acción contra 3 personas, posteriormente se han involucrado 3 más, y las respuestas de estos 3, en primer lugar, las respuestas de estas 3 últimas personas que son parte del Ministerio de Descentralización y de Hacienda, mediante su abogado, es que a ellos no les corresponde ser la legitimación pasiva, en este caso, porque no hay una relación directa. También afirman que ellos en ningún momento han firmado ninguna resolución para que sean involucrados. También de igual forma recalcan una vez más que no se ha agotado el principio de subsidiariedad. También después también alegan por último lugar que ha habido consentimiento por parte de los accionantes, por lo cual de forma inmediata debería declararse esta acción improcedente. Eso, después, al final, hay una revocatoria con respecto a la primera sentencia que ha habido, porque en primer lugar se declara procedente contra las 3 primeras personas que eran los concejales, Claudio, Elmer y Carmen, y se llega a la resolución de que en primer lugar no debería haber sido procedente para ninguno de los 6 y que tampoco debería de darse validez a las resoluciones que se han considerado y por lo tanto entonces ya finalmente se declara como improcedente. ¿Es todo? Aimee, ¿eso es todo? Sí, de mi parte sí. También una parte comentar también que se habla también de lo que es el bloque de constitucionalidad, porque en esta sentencia se nombran 2 constituciones, porque justo en el proceso, en las fechas que ocurrió esto, es que se estaba haciendo la transición de la constitución. Entonces, por eso es que se menciona artículos de la anterior constitución y de la actual también, y se toma en cuenta que tiene validez la constitución actual, que ha iniciado como un recurso y ha terminado como pues una acción, pero tiene de igual forma validez la constitución actual. Eso sí sería todo. Ok. Viviana, nos falta usted. Recuerden que la tarea era a nivel curso, ¿no es cierto? Todos. Vivi, conéctese por favor, abra su micro y empezaremos. Vivi, adelante por favor. La anterior clase quedamos que todos iban a revisar, les iba a interrogar a todos y íbamos a continuar con el tema, ¿no es cierto? Vivi, ¿qué pasa con su micro? Bueno, pareciera que no han cumplido lo acordado, ¿no? A ver, primero. No. Les voy a compartir pantalla. Un minuto me da. ¿Ahora sí están viendo? Sí, doctor. doctora, un Word. Exacto, ese Word. Ahora a ver, cuando les aclararé primero, para que no exista confusión de ningún tipo y para que no precisamente no se nos queden confundiditos. Una sentencia constitucional
para todos, chicas, chicos, no es que sea parte, o sea, tema solamente de derecho procesal constitucional. Es absurdo pensar eso porque una sentencia constitucional emitida por el TCP coadyuva ya sea a la argumentación de defensa o a la argumentación del Ministerio Público, ¿ya? Entonces, el indicar que o el estudiar una sentencia constitucional en materia penal no desvirtúa el objeto del estudio. Al contrario, lo refuerza. ¿Por qué? Porque las sentencias constitucionales, si no saben, lo aclaramos ahora, abarcan todo tipo de materias, desde materia familiar, materia administrativa, penal, civil. Entonces, es impertinente pensar, por eso lo aclaramos ahora, que en penal no podamos nombrar a sentencias constitucionales. Así sean estas referidas a un amparo. ¿Por qué? Exceptuando los análisis de Juan y Paola, los demás han hecho una revisión muy somera, no como les había pedido. ¿Por qué? Porque el objetivo no es nombrar a los personajes o a los involucrados o a los sujetos procesales. ¿Por qué se ha dado esta sentencia constitucional? Cuando estábamos refiriendo el tema que di por adelantado de jurisdicción y competencia. Habida cuenta de que estábamos haciendo referencia al juez natural. ¿Por qué hablamos de juez natural? Necesariamente porque el juez natural es uno de los elementos del debido proceso, ¿ya? De toda la sentencia constitucional que debieran haber leído, esto es lo que realmente nos importa. Se separa los elementos del juez natural en que es independiente e imparcial. ¿Qué nos interesa? Que el juez natural se constituye una de las garantías del debido proceso. Uno de los elementos esenciales es que es juez natural competente, independiente e imparcial. Y si ustedes han estado presentes físicamente en las clases de la anterior semana, se les ha reiterado más de una vez que el juez tiene tareas específicas y el fiscal tiene tareas específicas. Entonces, esta sentencia es inherente al tema de jurisdicción y competencia. Por eso en esas diapositivas que la otra vez iba a exhibir, cuando ustedes prácticamente al igual que ahora no querían opinar y al final lo hicieron, creo que solamente Paola y Tito una parte o no lo hicieron de manera completa, se les ha dado esta sentencia para que analicen y lean. Y así se molesten, parece que no están leyendo como debieran. En una sentencia yo no los voy a enseñar a analizar porque eso se supone que ya es una situación llevada por otros docentes. Lo que tenemos que ver es la pertinencia de si Corina va a ser de defensa, esta sentencia le sirve como anillo al dedo para evitar que no se considere a un juez imparcial. Es más, Juan lo decía claramente, ha tenido otras actividades, otras acciones, entonces no se lo puede considerar. Excelente, un análisis corto. Paola ha explicado un poco más de lo que es el juez natural. Entonces, les vuelvo a decir, nos falta lectura de comprensión. Está bien, hay que leer, y les he dado la versión corta, hay que leer los antecedentes, pero ¿qué se estaba buscando con esto? Que se respalde o se ha respaldado con esta sentencia constitucional, que además tiene una anterior que está en la 491, que indica precisamente qué es el juez natural, qué es el debido proceso y que no puede haber injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado, lo que nos retrotrae nuevamente al tema jurisdicción y competencia.
El órgano electoral no puede realizar tareas que le son específicas al órgano legislativo y viceversa. En consecuencia, esta sentencia era para ser analizada en ese sentido. ¿Qué tiene que ver con qué tema? No en el entendido de que no estamos pasando constitucional, estamos pasando penal. Hay que leer un poquito, ¿ya? Nuevamente, mis felicitaciones para Paola y para Juan, que han hecho análisis cortitos, pero análisis concienzudos, han leído un poco más. Les vuelvo a decir, en una sentencia constitucional que la vamos a utilizar como respaldo de nuestra argumentación dentro de una audiencia, dentro de un memorial, no nos interesa saber quiénes son las partes. Lo que nos interesa saber es la parte específica que es inherente a nuestra defensa. El tema que está adelantado gracias a ustedes, jurisdicción y competencia. Claramente se revisa que la revisión simple es que no puede haber injerencia o intromisión de otras autoridades u otros poderes del Estado cuando tenemos un caso específico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque distorsionaría el debido proceso y como ustedes ya han debido estudiar también, el debido proceso es una de las garantías constitucionales que existen, ¿no es cierto? Además que implica esto el irrestricto derecho a la defensa, además que implica esto, aparte del irrestricto derecho a la defensa, implica también, estimados, que existe un juez que haya sido nombrado con anticipación y no haya sido creado un tribunal especial para la comisión de cierto delito. Entonces, a ver, Vivi, ¿ya ha vuelto usted? Ya. El curso ha cumplido en parte. Entiendo que Vivian no debe tener problemas de señal porque entra y sale y no creo que eso sea una situación dolosa. Debe ser un problema de conectividad. En consecuencia, chicos, han leído en parte, pero siguen con los mismos problemas de comprensión. Para la siguiente clase vamos a avanzar precisamente jurisdicción y competencia, como les había indicado. No obstante, vuelvan a leer esta sentencia, pero esta vez entiéndanla en el contexto. Por una parte, ¿ya? Ahora, voy a dejar de compartir y varios me pidieron algunas cosas y en ese entendido también corresponde que yo cumpla, ¿no es cierto? Entonces, espérenme un minutito, les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si están viendo o no. ¿Están viendo, chicos? Es la plataforma. ¿La ven, verdad? Sí, licenciada. Sí. Perfecto. Entonces, por si acaso, este es el hito 2. A los que han dicho que nunca se les ha indicado, no sabían qué lecturas y demás. Este es el hito 2. Y acá, por si acaso, señala las lecturas que debían hacer y los artículos que deben revisar. Aquí están y aquí está. Esto en el hito 2. Estamos en el hito 3. No obstante, a petición de ustedes, también, ahora, este fin de semana, les he puesto un nuevo anuncio clarito, donde se les hace referencia de lecturas obligatorias y se los he puesto con audio. Tienen la Constitución Política del Estado, los artículos específicos que deben leer, el Código de Procedimiento Penal, los artículos específicos que deben leer y precisamente de lo que estábamos viendo ahora, jurisdicción y competencia que ya estaba más antes, también está acá. Lo mismo de las medidas cautelares y son los artículos que son lecturas obligatorias. En consecuencia, no es que no haya estado, otra cosa es que ustedes no han revisado, pero para aclararles y clarificarles un poco, ahí están. Tienen que leer eso, principalmente para la clase que vamos a tener, el taller de la audiencia de medidas cautelares. Necesito que ustedes sepan, lean en el contexto como tal, ¿no es cierto? Una lectura de comprensión realmente, ¿ya? Ahora bien, vamos ahora a
terminar y continuar con el tema de las audiencias de medidas cautelares y al final les voy a pasar un Word donde es un resumen de todo lo que estamos viendo para que sea sencillo, para que pueda ser sumamente práctico y didáctico y ustedes puedan trabajar realmente con eso, pero ya in situ, quiero decir que puedan ver casos reales como tal, ¿ya? Ahora sí. Entonces hemos visto esto. ¿Se acuerdan de las preguntas que habíamos respondido? Primero que se verifique la existencia o no, el hecho, si la persona participó o no. ¿Qué más era? Y cosas riesgo de fuga y si existe riesgo de obstaculización. Perfecto, obstaculización. Esas preguntas son las que se deben resolver. Ahora bien, necesariamente tenemos que tener en cuenta, y les vuelvo a reiterar, tal vez el otro día no me han escuchado porque en la última quedé afónica. En 1971 a 1999, lo que primaba era la detención preventiva. Desde el año 2001 hasta la fecha, lo que tiene que primar es la excepcionalidad de la aplicación de la detención preventiva, ¿no es cierto? No siempre debe aplicarse. ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando necesariamente a través de ella se pueda realizar la averiguación de la verdad, que tenga que ser proporcional de acuerdo al delito cometido, que sea imprescindible, que si no se aplica la detención preventiva, no se va a poder proseguir con la investigación. Ahora, ¿por qué decimos, Corina, que una medida cautelar es revisable? ¿Por qué una medida cautelar es revisable, doctora? ¿Esa es la pregunta? Exacto, Corina. Porque las medidas cautelares no, más o menos a la persona que está imputada, a la persona que es el presunto autor del hecho, está en riesgo de fuga o se le aplica una medida cautelar cuando cuando es evidente el hecho, cuando se le ve con el cuerpo del delito. En esas situaciones, doctora, eso es más o menos. Ya. Lo primero que me place que esté manejando terminología está bien, pero el concepto está errado. Tito, ¿por qué una medida cautelar es revisable? Para la verificación de pruebas por parte del fiscal, podría ser uno, y determinar qué es lo que pasó exactamente en el hecho. Es lo que indica ahí en la diapositiva. Tal vez eso es lo que podría complementar, doctor. Wilmer, Bueno, pues porque hay que evaluar si merece ser detenido o de alguna otra forma, ¿no? Entonces, todos estos datos están, pues lo que es, si ha participado, los riesgos que tiene, ¿no? Entonces, si no se evalúa, no se va a saber qué tipo de medida darle. una medida cautelar es revisable, ¿por qué? Porque esta no es definitiva. Hoy necesitamos medidas sustitutivas porque no sabemos si la persona imputada es realmente la autora del hecho, ¿no es cierto? Entonces tiene domicilio, tiene trabajo, tiene un arraigo natural, se le está prohibiendo a la persona de acudir a ciertos lugares y no va a impedir la tramitación o la normal investigación de esa primera etapa. Pero en determinado momento del avance del proceso, se puede revisar porque se puede cambiar por otro, se puede adoptar otra medida o de alguna manera se va a suspender la aplicación de esa medida cautelar. ¿Me entienden?
una sentencia tiene un carácter definitivo. Por eso es sujeto de recursos que pretendan modificar el contenido de esta, ¿no es cierto? Van a pretender aminorar la pena, qué sé yo, pero saben que hay una pena como tal. No obstante, cuando hablamos de medidas cautelares, las medidas cautelares se aplican ante determinada situación, a efectos de garantizar la investigación, de llegar a la verdad histórica de los hechos, pero ante todo, para que a través de esa medida cautelar se pueda viabilizar la investigación del delito como tal, llegar a la verdad histórica, conocer la verdad histórica y poner dos situaciones de garantías, un equilibrio entre la persona que ha sido damnificada, la víctima del hecho delictivo, y la persona que lo ha cometido. ¿Por qué? No va a ser eterna la investigación. Ambas partes necesitan, por un lado, llevar un debido proceso en tiempos y términos hábiles, y la otra parte necesita que le sancionen y de esa parte restablecer el orden como tal. No se aplican entre las medidas cautelares, o no se debería aplicar entre las medidas cautelares la detención preventiva, porque es una situación excepcional. Proporcional, porque tiene que estar de acuerdo al hecho que se le está imputando. Instrumental, porque solamente tiene que estar dentro de un proceso. Revisable, porque su imposición responde a un determinado momento y a un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque en estos momentos no sabemos si el imputado es realmente con seguridad, con certeza, el que ha cometido el hecho. Nada tiene que ver que sea un hecho flagrante, Corina, es otra situación, ¿ya? Ahora, ¿cuánto? Ese tiempo lo solicita el fiscal y evidentemente, de acuerdo a esa evaluación que hace el fiscal, le corresponderá al juez ratificar el tiempo, aumentarlo o inclusive disminuirlo. Ahora, ¿quién impone las medidas cautelares? Es el juez. ¿Por qué? ¿Por qué, Tito? Uno, porque es parte de su jurisdiccionalidad, es su competencia. Es su competencia. Esa palabra está bien utilizada. Es su competencia. Nada tiene que ver la jurisdiccionalidad. ¿Ya? Es su competencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del juez, Aimé? Su función es, en primer lugar, controlar que no se vulneren los derechos durante la investigación para ninguna de las dos partes, ser una parte neutral y después dar la resolución sin entrometerse para nada lo que es la investigación. Ya, perfecto. A este juez en primera parte se le denomina también juez de garantías, porque él será el veedor, el vigilante de que el proceso, de acuerdo a procedimiento, avance sin vulnerar ninguno de los derechos que le corresponde tanto al imputado, al encausado, como a la persona que ha sido damnificada por la comisión de este hecho. Ya. Ahora, lo que les volví a decir, las medidas cautelares no solo implican a la detención preventiva. No obstante, la detención preventiva tiene que ser de última ratio, es decir, la última en aplicarse. Necesariamente debemos señalar que debe ser una excepción, no un común denominador. Obviamente, respetando todo lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Excepcionalidad, proporcionalidad, instrumentalidad, revisabilidad, temporalidad, jurisdiccionalidad, pero debe ser aplicada en última ratio, como última alternativa. Supongamos que se le ha dado a la persona arresto domiciliario solamente con salidas laborales. Las salidas laborales se completarán pues a las 7 de la noche en el peor de los casos, no a las 11 de la noche en algún bar, ¿no es cierto? Entonces se le quita, se le suspende esa medida cautelar y se le puede cambiar por la detención preventiva ante el incumplimiento. Por eso,
es importante que ustedes ustedes van a hacer el Ministerio Público el día lunes, entonces tienen que considerar esa situación. Vamos a hacer un simulacro realmente, ahora espero con la lectura de todos los artículos que estaban del delito 2 y que estos puedan ser aplicados. El caso se los voy a dar yo. En ese momento no va a ser un caso de, que si yo asesinato, parricidio, feminicidio, va a ser algo más facilito, pero para que ustedes puedan argumentar ambas partes, defensa y Ministerio Público. Ahora, lo que nos comentaba Tito hace unos instantes, ¿es pertinente? No, es imprescindible cuando se quiere aplicar medidas cautelares que existe el peligro de fuga o el de obstaculización. ¿Ya? Lo que les decía, los fiscales generalmente refieren en su pronunciamiento, concurre peligro de fuga porque el imputado no tiene domicilio. Sin embargo, no estamos nosotros aseverando, o sea, estamos aseverando sin demostrar. ¿Qué es no tener domicilio? ¿En qué medida esa persona va a evadir el proceso? Entonces, no la acusación que es parte de las funciones del Estado a través del Ministerio Público, no aporta elementos para respaldar la solicitud de aplicación de medidas cautelares. Ahora, ¿qué se escucha, qué se estila cuando hay audiencia de medidas cautelares sobre el peligro de fuga? El inculpado no habría aportado documentación sobre su domicilio, no ha colaborado con la víctima y ha cometido este delito en otra oportunidad. Se ha ocultado maliciosamente. Además, que no tenía trabajo o teniendo trabajo tenía facilidad de cambiar de lugar. Si se dan cuenta, el acusador estatal, el Ministerio Público, en estos puntos, un ratito, permítanme. No fundamenta, menciona. Voy a poner otro color. La carga de la prueba, ¿a quién va? Tito, ¿sobre quién va? Recae sobre el acusador, en este caso fiscal. Correcto. Entonces, ¿quién tiene que presentar todas las pruebas necesarias y además fundamentadas? Es precisamente el acusador estatal, el Ministerio Público. Por eso es que muchas situaciones se caen. Por eso acuden ante sede jurisdiccional para hacer la revisión. Solicita que no se apliquen las medidas cautelares. Pueden solicitar acción de libertad porque no existe el fundamento necesario. Cuando se realiza una resolución en cualquier materia, pero principalmente en materia penal, se tiene que tomar en cuenta, aparte de la relación de hechos, la relación de derecho. Y acá les conviene bastante leer sentencias constitucionales que apliquen a lo que ustedes están necesitando, para que tengan cierto respaldo. No cualquier sentencia, porque los van a multar, pero sí sentencias que vayan con el contenido de lo que están haciendo. ¿Cuándo proceden las medidas cautelares? ¿Cuándo no proceden las medidas cautelares? Si hay alguna situación similar, no lo vamos a utilizar como analogía, no obstante, consideraremos la fundamentación para respaldar precisamente nuestra propia fundamentación. Ahora bien, esta parte quisiera por favor que me escuchen, porque esto es les había dicho que al final les voy a dar un bolsito, que es el resumen de esto. Pero esta parte, en esta diapositiva en la que nos encontramos ahora, va a ser la base de su trabajo para el día lunes. Y es un trabajo que lo van a hacer in situ. Porque realmente ustedes tienen razón,
necesitan un papelito escrito para fundamentar, pero también necesitan a veces conversar entre ustedes para poder hacer ciertos trabajos. Entonces, toda audiencia, chicos, tiene esta estructura. Apertura, explicación al imputado acerca del motivo de la audiencia, advertencias generales, intervenciones de la parte que solicitó la audiencia y de la contraparte, y al final tiene que haber una resolución. ¿Cómo será la apertura? Vivi. Si no conoce, me dice, pues no ha entrado doctor a una audiencia de México, no hay problema. Paulita. Jaime, Tito, Will. La verdad, doctora, no sé, la verdad. No sé. No está bien, no hay problema. Sí, la verdad. ¿Los demás ingresaron a alguna audiencia? La verdad no, doctora. Ya, perfecto. ¿Los demás tampoco? Tampoco, doctora. Ya, no es obligación. Precisamente por eso vamos a hacer nuestro simulacro de audiencia. A ver, ¿cómo inicia la audiencia? Lo primero es que a las partes se les pone frente a frente. A un lado se encuentra el imputado con su abogado. Al otro lado se encuentra el Ministerio Público, a veces con la víctima a su lado. A veces no. No es imprescindible su presencia. Al centro se encuentra el juez y al lado se encuentra él o la secretaria. ¿Cómo se apertura la audiencia? La audiencia se apertura cuando se establece, qué sé yo, audiencia Salas contra Villarroel. Delito está listo. ¿Ya? Entonces, la secretaria hace notar que todas las partes se encuentran presentes en sala de acuerdo a la notificación. Vale. Posteriormente se va a explicar al imputado cuál es el motivo de la audiencia. En este caso, se ha solicitado la imposición de medidas cautelares, ¿no es cierto? Ya. Advertencias en general, que no pueden grabar, que no pueden conversar, que no pueden salir o entrar. Si estamos en una audiencia no en físico, no presencial, si estamos en una audiencia virtual, lo propio, ¿no? Enciendan sus cámaras, enciendan solamente los micrófonos cuando les toque contestar y evidentemente, ¿cómo empezamos? Siempre, sí o sí, el Ministerio Público es el que tiene la palabra. Va a leer, por un lado, o va directamente a fundamentar lo que he expresado por escrito, señalando específicamente por qué se considera que esta persona es con probabilidad el autor o partícipe del hecho, obviamente habiendo demostrado que el hecho existió, que el hecho es punible, y que además, chicos, puede existir un riesgo de fuga o un riesgo de obstaculización a la investigación. En esta parte, ustedes no tienen que caer en la práctica común de todos los fiscales, que solamente dicen no hay domicilio, no se ha comprobado, no. Tienen que fundamentar más allá. Lo que les decía, el señor Juan, no Juan, el señor Pedrito vive bajo el puente. No obstante, la defensa sí vive bajo el puente, tiene trabajos esporádicos con toda la vecindad, va a la iglesia todos los domingos, asiste a la escuela nocturna, está aquí desde hace 20 años, tiene una precaria construcción debajo del puente, sí, no tiene papeles, pero radica ahí, no se va a escapar porque evidentemente no tiene los medios para irse, o sea, están respaldando. Pero los que deberían decir no hay, no corresponde o existen estos riesgos es la fiscalía, ¿ya? Ahora, esta parte voy a cambiar de color, estimados. Esta es la etapa más importante de la audiencia. La etapa de discusión. ¿Por qué? Porque aquí se hace referencia de cuál es el presupuesto material, o sea, los hechos como tal, y cuál es la calificación legal.
¿A qué se denominará calificación legal, Juan? Yo creo que las pruebas mostradas en el juicio. No estamos en juicio. Recién el juicio va a venir. Esta es la audiencia de medidas cautelares. Estamos en la etapa preparatoria. Corina. No sé, doctora. Aimé. Tal vez podría ser el fundamento legal. Casi. Vamos, no estamos mal. Doctora, ¿no sería el delito en todo caso? El hecho punible. El hecho punible y ustedes dos, Aimé y Antijurídico culpable. No, está bien. Tipificación. ¿Qué? ¿Perdón? La tipificación. Exacto. No, el hecho ya lo hemos tipificado, sino que además de señalar el delito como tal, de tipificar, tenemos que señalar además la pena que tiene este delito. ¿Por qué creen ustedes? Así, en su pensamiento lógico. Para que el juez tome en consideración lo que está hablando el fiscal, digamos, tal agravable es sujetado por esto, merece esta sanción por esto, ¿sí? Es que aquí no vamos a sancionar. Claro, pero o sea, digamos, o sea, especificando, a eso me refería. Ya, a ver, hace rato me gustó mucho la intervención de Corina porque ya está utilizando terminología, entonces emularemos ese ejemplo. Evidentemente, la fundamentación del fiscal tiene que referir qué es lo que ha pasado, presupuesto material, el cuentito que habíamos indicado, ¿no es cierto? ¿Cómo han sido los hechos? ¿Se acuerdan? La señorita pasaba por la calle, después de salir del banco, vino alguien, le golpeó la cabeza, le arrebató el bolso, el dinero que tenía dentro y todos sus efectos personales. ¿Qué hecho es? ¿El robo? ¿Es hurto? ¿Qué es? Es robo. El robo, correcto. Entonces, en la fundamentación el fiscal referirá primero el relato de lo que pasó, señalando las partes, el lugar, la hora, etc. ¿Cuál es la calificación legal? La tipificación que se ha hecho de esa conducta después de la descripción que ha indicado. El delito es robo. ¿Cuál es la pena? Fíjense sus códigos. Revisen. La sanción, doctora, es con privación de libertad de 1 a 5 años. Ya, perfecto. ¿Por qué no debe señalar las penas? Está bien, como Tito nos decía, es parte de la fundamentación, sí, pero también debemos tener en cuenta, ¿se acuerdan del tema de la proporcionalidad? Depende a qué delito nos estamos refiriendo y cuándo se pueden aplicar las medidas cautelares. No se aplican a todos los delitos, ¿ya? Ahora bien, evidentemente, esto es lo primero que debemos señalar, demostrar nosotros como acusador estatal que esta acción, esto que ha pasado en contra de la dama que paseaba con su cartera, ha existido. Esa conducta de esa persona que le ha golpeado la cabeza y le ha arrebatado el bolso, realmente se subsume en un tipo penal y ese tipo penal es el robo. Señalamos además, cuál es la pena que ameritaría de llegarse a demostrar este hecho. Ahora,
Además, se tienen que demostrar, esto ya se llama presupuesto procesal, también lo estoy encerrando en un círculo, se tiene que demostrar, estimados, cuáles son los peligros procesales. Ahí ya sabemos cuáles son riesgo de fuga y peligro de obstaculización. Algo que siempre omite o generalmente omite el Ministerio Público es establecer el tiempo por el que se solicita la medida. Solicitamos detención preventiva. Gracias. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, mientras dure la etapa preparatoria, por 3 meses, por 4 meses, por 6 meses. Y es más, aquí existe un equívoco 2, que pese a que no es su tarea, no es la tarea del juez, imponer una medida cautelar de oficio, o sea, tiene que ser a solicitud de la fiscalía. Si no le han dicho qué tiempo es, no tiene que poner discrecionalmente. Lo que debe es interrogar a la audiencia por cuánto tiempo, señor fiscal, señora fiscal. Aquí tienen otro articulito al cual deben leer. Tito, ayúdanos con esa lectura, por favor, el 233. Un momentito, doctor. Claro que sí. Ya. Artículo 233, requisitos para la detención preventiva. Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado a pedido fundamentado del fiscal o del creyente cuando concurran los siguientes requisitos. 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. Y 2. La existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso o obstaculizará la averiguación de la verdad. Gracias. Ahora bien, consulta para todos. ¿Qué instancia emite la resolución de aplicación de medidas cautelares? Si no me equivoco, doctora, creo que mencionó algo de un recurso abreviado, un procedimiento de recurso abreviado, creo. Otro criterio aparte del de Tito. Chicas, Vivi, Aime, Corina, Paulita, Wilmer, Juan. Licenciada, con temor a equivocarme, creo que esto está fundamentada dentro de lo que es la imputación formal que se realiza. A ver, aquí tengo el chat. Diana, no tengo conocimiento. ¿Están viendo mi pizarrita? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, este redondo va a ser la etapa preparatoria. ¿Ya? Esto todo esto está a cargo del Juez de instrucción. ¿quién es el director funcional? El fiscal. Fiscal, Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque tiene todas las facultades de averiguar, trabajar en coordinación con la policía y los órganos auxiliares para salvar, tapar, llegar al final de esa parte y obtener, colectar la mayor cantidad de pruebas que demuestren inequívocamente
el grado de participación de la persona y evidentemente si se cometió o no el delito. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, doctora. Perfecto. Aquí vamos a cambiar de color. Nos vamos a ir al azul. Esperemos un ratito, que me lo voy a poner acá. El juez, que aquí se entiende como juez de garantías, es el que tiene a su cargo la función jurisdiccional. ¿Ya? Es el único que dispone sobre ¿sobre qué? Medida cautelar. Está bien, pero además, ¿sobre qué? Esa respuesta no está mala, pero completaremos un poquito. Sobre la situación jurídica del encausado. Como nos decía, si mi oído no me falla, como participaba Wilmer, puede determinar la imposición de medidas cautelares. Pero no de oficio. En mérito a la solicitud del MP o inclusive de la víctima. ¿No es cierto? Entonces, Paulita querida, una cosa es la imputación, donde el fiscal fundamenta que Pedro no tiene domicilio, que Pedro tiene antecedentes, que Pedro, qué sé yo, es violento, se demuestra con claridad meridiana el peligro de fuga, el riesgo de fuga o el peligro de obstaculización. ¿Ya? Pero quien efectúa la resolución para imponer una medida cautelar, necesariamente, puedo corregir, perdón, es él. ¿Por qué? Porque el juez es el único que determina la situación procesal de la persona. Ahora, esta resolución tiene que tener inequívocamente los datos del imputado. Tiene que contarnos, esta es la enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. Consulta a todos. ¿Se pueden modificar los hechos que se le están atribuyendo a la persona o es inmodificable? Sí se puede modificar conforme avanza el proceso. Bien puede adicionarse otros tipos penales o cambiarse en el. Correcto, muy bien. De acuerdo al avance de la investigación como tal, podemos adicionar tipos penales, podemos adicionar a otros presuntos autores o modificarlos o inclusive ya suprimir cierto tipo penal, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se ve. Esta es la parte crucial y me voy a cambiar de color, ya sé que debe parecer crayón de kinder esto, pero esta es la parte crucial que ustedes deben tener en cuenta. La fundamentación, chicos, es la determinante en una audiencia de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque en mérito a esto vamos a imposibilitar que esta resolución sea observada. ¿Qué tiene que tener una resolución? ¿Qué tiene que tener la fundamentación? Tiene que tener congruencia. ¿Por qué les digo? No es citar como si fuera receta, y lo voy a decir 20 veces, no es citar todos los artículos que se nos ocurra, Constitución, Código de Procedimiento Penal, artículos de la CIDH, el Pacto de San José de Costa Rica, la protección de la víctima, tratado
los tratados existentes habidos por haber, sentencias constitucionales, cuando no hacemos que esto concuerde, concuase, fundamentamos, que sea congruente. El principal error de los jueces, ya sean estos en materia administrativa o en sede jurisdiccional, es la falta de congruencia y la falta de fundamentación. Lo que les decía hace ratito. Concurre peligro de fuga porque el imputado no tiene domicilio. Esta no es una fundamentación, es un comentario que debería estar debidamente fundamentado, con razones que no puedan admitir debate, y si hay debate, que estos puedan refutarse. La fundamentación, ¿sobre qué presupuestos vamos a realizar? Sobre el presupuesto procesal, señalando qué nos lleva, qué nos indica continuar con esta investigación, pero que el imputado no se encuentre en libertad. Artículo 236, Corina, por favor. Corina. 236. Sí, por Competencia, forma y contenido de la decisión. El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal será dictado por jueza, el juez o tribunal de proceso y deberá contener los datos personales del imputado y su individualización más precisa. 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente. 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida con las normas legales aplicables. 5. El lugar de su cumplimiento y 6. El plazo de duración de la medida. perfecto. Entonces, nuevamente, la fundamentación es importantísima porque este implica principio de congruencia que va de la mano con lo que es el principio del debido proceso, con el irrestricto derecho a la defensa. ¿Por qué Corina dio lectura? Porque mencionaba que tiene que haber una individualización tanto de la causa como del presunto autor. ¿Por qué? Porque cada causa tiene un número específico, ¿no es cierto? Tiene que estar señalado y especificado. Hay gente que tiene hasta 2, 3 procesos a la vez, por una parte. ¿Por qué se tiene que individualizar? Como ese caso que siempre les comento de espuma, haber una turba, esta turba se ha acercado a los buses han sido dañados, damnificados, rotas sus ventanas, pintadas sus llantas, y de pronto empezaron a incendiarse. ¿Quién ha sido? Había una chica, había un señor, había una señorita, habían cholitas, habían 20 personas. ¿Quién empezó? No lo sabemos. ¿Quién continuó? No lo sabemos. ¿De quién era la idea? Tampoco sabemos. Se solicitó la detención preventiva para 3 dirigentes, pero solamente con fines investigativos, no a efectos de que ninguno de ellos, o mejor dicho, ninguno de ellos era considerado como autor, era para efectos investigativos. Uno de ellos murió ahí adentro por COVID y los otros 2 salieron con el famoso decreto presidencial. Pero se dan cuenta que ha habido una falta de fundamentación, ha habido una falta de congruencia y seguramente porque estas personas tenían abogados de oficio y era también una situación considerada un delito político, por decirlo de alguna manera, es que no han asumido la defensa de manera irrestricta porque tenía muchos errores y muchos vicios de su imputación. Ahora, ¿qué es el supuesto material? Hecho, tipificación y participación.
¿Qué deberíamos decir? El señor Pedro ha participado, el señor Pedro estaba. ¿Quién lo ha visto? Ha habido testigos, no ha habido testigos, pero la persona que ha visto que estaba robando, lo que les decía, tiene una chamarra con un dibujo grande de Pikachu y justo él está. Aquí es una discusión dentro de la audiencia, ¿ya? Donde se le van a atribuir al imputado ciertos hechos. ¿Qué preguntas se tienen que contestar nuevamente? Ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que contestar preguntas? Porque es importante que lo hagan, porque así van a poder fundamentar quién. ¿Quién es el quién, Tito? ¿Cómo, doctora? ¿Quién sería el quién? No sé. El primer sospechoso seguramente, o bien el imputado. ¿Sospechoso o imputado? Imputado. Ah, Corina, ¿el cuándo? ¿Qué será eso? En el tiempo que ha pasado este hecho. Tiempo, fecha y hora. ¿Se acuerdan el problema que teníamos la otra vez? Toda la noche, entre 10 y 11. Jaime, ¿dónde? ¿Dónde han ocurrido los hechos? El lugar, que tiene que especificar zona, barrio, si es dentro de una casa, si es afuera de la casa, en la vía pública. Wilmer, ¿qué es el qué? Es el hecho antijurídico. Es el hecho que pasó. Y finalmente, Vivi, ¿qué es el cómo? Perdón, doctora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es cómo? ¿Qué es el cómo? El cómo ha sucedido el hecho. Todas estas situaciones tienen un carácter Narrativo. Resulta. presunto. Porque lo único que sabemos es que hay un hecho. ¿Cómo ha pasado? No lo sabemos. ¿Quiénes han intervenido? Presuntamente ha sido don Pedro. ¿Cuándo? Tenemos una fecha aproximada con una hora aproximada. ¿Dónde? En la calle Juancito Pinto. ¿En qué casa? ¿En qué calle? ¿En qué piso? ¿Qué es lo que pasó y cómo pasó? Todo esto tiene un carácter presunto. ¿Por qué? No se sabe a ciencia cierta si el imputado era el que ha perpetrado el hecho. Tampoco se sabe exactamente la fecha. Ya. Esto lo vamos a dilucidar en el transcurso de esta etapa, ¿no es cierto? Y lo que decíamos, podemos incluir a otras personas, podemos incluir otros tipos penales, podemos suprimir algunos. Y finalmente, así existió el hecho y este hecho constituye un delito. No necesariamente nuestro imputadito va a ser el autor, ¿no es cierto? Porque todo esto es con fines investigativos hasta que podamos terminar el procedimiento y podamos pasar a lo que ustedes ya han mencionado más de una vez, pasar al famoso juicio. ¿Por qué necesitamos pasar por la etapa preparatoria antes del juicio? La aplicación de medidas cautelares y así correspondiesen, porque necesitamos averiguar de manera cierta, evidente, indiscutible todos estos aspectos. ¿Quién, cuándo, dónde, qué, cómo? Demostrar riesgos de fuga, riesgos, peligro de fuga, riesgos de obstaculización. Todo aquello para colectar la mayor cantidad de pruebas y que estas no se caigan durante la sustanciación del proceso, del juicio como tal. Y sabemos que el juicio es oral, contradictorio, y ahí tenemos que tener todo. No es como antes, ¿no es cierto? Todo por escrito, sino es una audiencia de carácter netamente
Oral y contradictorio. Oral y contradictorio, estimada Corina. Perfecto. Ahora bien, perdón. Peligros procesales. ¿Quién tiene que demostrar? ¿Qué instancia tiene que demostrar los peligros procesales? Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿Y cuáles son estos peligros procesales, Tito? Están en la diapositiva, por favor. No, era el peligro de de obstáculo. ¿Cómo era, doctora? Lea esto. Solamente veo la pizarra, doctora, la pantalla como tal, ¿no? ¿No están viendo la diapositiva? No, solo la pizarra. Yo veo la pizarra. Los demás. También la pizarra. Todos vemos la pista, doctor. Ok, eso avísenme, chicos. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí. Porfa, Tito. Peligros procesales, principio a tener en cuenta, presunción de inocencia, imparcialidad. Un ratito. Presunción de inocencia. ¿Por qué la presunción de inocencia, Juan? ¿Cuál va a ser? Porque no se sabe a ciencia exacta si es culpable o no culpable. Por eso es Entonces aquí presunto. se tiene que decir, yo le voy a poner esto. No sé con quién está hablando, pero algo le he escuchado. Paulita, ¿por qué presunción de inocencia? Porque son las garantías constitucionales, doctora. Y la persona debe ser tratada como inocente desde el inicio hasta Hasta el momento en el cual se determine su culpabilidad. en una sentencia. Ejecutoriada. Muy bien. Seguimos, Tito. Ya, imparcialidad, debido proceso, exclusión de la carga de la prueba al imputado. Ahí hay un minutito. Imparcialidad. De la sentencia que se ha leído, ¿qué parte o cómo nos expresaba esta sentencia acerca de la imparcialidad? Bueno, hay una parte en la que menciona que el juez no ha cumplido con las garantías, por lo tanto ha obrado favoreciendo ¿cómo es? A los accionantes, y por eso no se ha verificado, o sea, no ha cumplido con el principio de imparcialidad. Ya. Juan. Bueno, es imparcial como... Primero tenemos que sí. Están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, licenciada. ¿Qué significa esto? Pues natural. Paulita. El juez natural refiere a que el juez ya está determinado, no puede ser determinado por otras autoridades o por otros medios. Este debe ser ya, como refiere, natural, compuesto ya determinado, es decir, y no compuesto por otras personas, ni debe de intervenir otras personas o autoridades. Con carácter previo, ¿ya? Pero me dirán ustedes, estábamos hablando de los peligros procesales, sí,
Pero para demostrar esto tenemos que actuar con imparcialidad. ¿Quién actúa con imparcialidad? No actúa el fiscal con imparcialidad, ¿no es cierto? Porque el fiscal tiene una tarea. ¿Cuál es? La de ser el acusador estatal. En cambio, el juez sí tiene que adoptar una imparcialidad. Así no le guste, así sienta en lo profundo de su ser animadversión por el posible autor del hecho. Debido proceso, lo voy a subrayar, debido proceso, derecho a la defensa, son garantías, Corina. Sí, son garantías. Correcto. Ya. Ahora, ¿por qué, Tito, referimos que la exclusión de la carga, excluir de la carga de la prueba al imputado? ¿Por qué? Porque toda la carga de la prueba tiene que ir por parte del fiscal y no así del imputado, porque no estamos en una santa inquisición, estamos en un juicio acusatorio. Sí, algo así, no me acuerdo. Sistema. Un sistema acusatorio, no olvidas esa Correcto, palabra. correcto. Además que es contradictorio, ¿no es cierto? Quien tiene que fundamentar su acusación es precisamente el acusador estatal. Viviana, ¿qué es principio acusatorio? Wilmer, cualquiera de los dos. Es demostrar la culpabilidad. No. Es un elemento al debido proceso que no puede exigir juicio sin acusación. Más o más. Vamos por ahí. En este caso, doctora, sería una garantía constitucional que es el juicio previo, que ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo. Y en este caso, en eso se basaría el principio acusatorio, ¿no? Que una persona no puede ser juzgada ni determinada culpable antes de un juicio previo, antes de ello. Ya, íntimamente relacionado con sin previa ley. No hay juicio sin previa ley, ¿no es cierto? Ahora, estos tres, y va pregunta para todos y todas, excepcionalidad, provisionalidad y proporcionalidad. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? Para todos la pregunta, chicos. ¿Podemos o con ejemplitos? Un ejemplo, doctora, por favor. Claro que sí, no hay problema. Este es el ensayo, después tenemos ¿cómo se llama? El simulacro. Ya. Esta parte, la que estamos viendo, es la que debe demostrar y bajo los principios por los que debe actuar el Ministerio Público. ¿Ya? Ahora bien, antes, bueno, y ahora también, la verdad, lo que se busca, lo que busca el sistema penal acusatorio es que sea más garantista para los posibles comisores del hecho. No sancionarlos de uno, sino esperar a que transcurra toda la etapa preparatoria y sin temor a equivocarnos, esta persona sea inequívocamente el autor del dicho hecho. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, las medidas cautelares tienen que aplicarse con carácter excepcional.
Peor aún la detención preventiva. No es el común denominador. Que debe ser lo menos en casos extremos, lo que les decía, de última ratio. Ya ni modo, sí vamos a solicitar la detención preventiva de acuerdo a este otro principio, proporcionalidad de acuerdo al delito que se haya cometido. ¿Ya? Ahora, provisionalidad por un determinado tiempo, no es para siempre. Tenemos que respetar esto en la fundamentación que hace el MP. ¿Ya? La parte acusadora, sabemos que es el MP, debe explicitar. ¿Qué significa explicitar? Tiene que explicar claramente cuál es el peligro que concurre. Si existe peligro de fuga, no es que no tenga domicilio igual a detención preventiva. Lo que les decía, vive debajo del puente en una carpeta, no obstante no tiene los medios para escaparse. Ha vivido ahí desde hace 27 años, todos los vecinos lo conocen, realiza trabajos esporádicos, va a la iglesia, es más, participa del SEMA, formándose en educación básica. Entonces, esto tiene que ser fundamental. ¿Cuáles son los peligros? Anda con cuchillo y los va a amenazar a todos los testigos. ¿Para qué vamos a indicar que va a obstaculizar cuando se le puede prohibir que vaya a ciertos lugares? Hay que fundamentar esta parte. Es esta instancia, el MP, la que va a solicitar la medida cautelar. Además, ¿pero qué medida cautelar? ¿Y por qué esa medida cautelar y no otra? ¿Por qué no podemos aplicar simplemente el arraigo? ¿Por qué tenemos que solicitar que vaya a firmar todos los viernes a fiscalía? Si está con fines investigativos, una persona profesional, con arraigo natural, ampliamente conocida en el medio, ¿por qué? Hay que señalar por qué otras medidas no van a servir para evitar el peligro. Hay que fundamentar. No es que va a ser una charla, esto es una fundamentación por parte del MP. Ahora, la otra parte, la defensa, no va a desvirtuar esto. Lo que va a hacer la defensa es señalar, demostrar, no como carga de pruebas, sino para refutar los argumentos de la fiscalía, que evidentemente tiene, qué sé yo, si no tiene un domicilio propio, vive donde sus suegros, está legalmente casado, tiene aquí una libretita de familia, aquí tiene un certificado de nacimiento de sus 6 hijos, tiene un contrato de trabajo por el resto del año, no tiene antecedentes, tiene un autito, está comprándose aparte un terreno, o sea, demostrar no en el entendido de desvirtuar, sino en el de establecer esa discusión y contradicción. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, hasta esta parte? Porque esta parte no es otra cosa que la etapa de discusión. ¿Se entiende? Mucho más claro, doctora, por mi parte. ¿Seguro? Ajá, aunque sigo teniendo dudas en la parte de excepcionalidad. Excepcionalidad por eso. La que menos se tiene que aplicar, la que menos se debería aplicar porque es la más lesiva, es la detención preventiva. ¿Ya? Se tiene que aplicar medidas que sean menos gravosas, que ocasionen menos problemas, porque no sabemos si esta persona es o no autora. Estamos en periodo investigativo. Entonces, la menos gravosa, la que menos perjudique, pero que viabilice la investigación es la que vamos a aplicar. De todas maneras, la próxima clase, que es el jueves, vamos a seguir con esto para que ya el viernes, perdón, para que ya el lunes entremos con la práctica como tal. Lean ese cuadrito que se los he puesto y, bueno, que está dentro de la carpeta de la plataforma y van a poder tener un mayor entendimiento, ¿ya? Con ustedes nos vemos entonces en 15 minutos. Esto voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación para que podamos subir. Nos vemos más ratito, chicos, entonces.